Bien, entonces una vez que abrieron el proyecto, les voy a mostrar cómo agregar un fragment, porque la idea es la siguiente. Lo que quiero mostrar, lo que quiero hacer es esto. A partir de hoy quiero trabajar con sensores, mapas y geolocalización, ¿sí? Entonces quiero mostrarles en donde tienen el menú navegable, en donde ustedes en el menú navegable tenían solamente dos opciones, habíamos dejado, ¿sí? Una era la de perfil, otra opción era, vamos a terminar también, ¿sí? Armaron ustedes un list view muy sencillo. Bueno, lo que quiero hacer es agregar una opción más que sea sensores, ¿sí? Vamos a agregar una opción más que se llame sensores. Sensores. Si bien vamos a trabajar hoy con geolocalización, le vamos a poner sensores. Después le podemos cambiar el nombre y o lo que ustedes quieran. La idea entonces, acá es que cuando el usuario haga clic en esta opción sensores, ¿sí? Se infle un fragment adicional que no tenemos, en donde vamos a poner allí las lecturas de los sensores, ¿sí? En donde vamos a poner las lecturas de los sensores. ¿Cómo puedo agregar? Es decir, que yo tengo que agregar el fragment, hacer que aparezca ese ítem en el menú y que sea seleccionable, es decir, que cuando el usuario haga clic en sensores se infle ese fragment, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? De la siguiente manera. En nuestro proyecto, ¿sí? ¿Vieron en nuestra carpeta de recursos, donde tienen el paquete Navigation? ¿Sí? Bueno, ahí abren el XML Mobile Navigation y nos vamos a Vista Diseño. Y ustedes van a ver algo como esto. Dos fragments, que son los que usa el menú navegable, el Nav Home y Nav Gallery. ¿Sí? Nosotros podríamos ponerle de nombre al fragment que creemos, que vayamos a crear, Nav Sensores, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo hago para crear un nuevo fragment? Fíjense que entre las herramientas que ustedes tienen aquí, acá hay una que tiene una hojita con un signito más, ¿sí? Un nuevo destino, dice. Un nuevo destino para nuestro menú. Ustedes se acercan, ¿sí? Es un cuadrito, un rectángulo con un signo más. Hacemos un clic ahí, ¿sí? Y voy a elegir crear un nuevo destino. Inmediatamente me pregunta qué tipo de destino voy a elegir. Lo que voy a elegir es esto, fragment con viewModel. ¿Sí? Un fragment con viewModel. En lugar de elegir un fragment solo, un fragment que ya venga con su viewModel, para no tener que yo crear cosas adicionales. Le vamos a decir siguiente, le vamos a poner un nombre al fragment, fíjense que por defecto es blank fragment, voy a poner sensores fragment, ¿sí? Una vez que le puse el nombre, me aseguré que esté en lenguaje Java, le van a decir ustedes finalizar, ¿sí? Le van a decir finalizar, en mi caso yo ya lo tengo creado. Una vez que le dicen finalizar, esperan, ¿sí? Que Gradle empiece a generar todos los componentes adicionales que necesita y les tiene que figurar acá, ¿sí? En el área de diseño, un fragment más llamado sensores fragment. Si me figura acá en el área de diseño, en nuestro proyecto, ¿sí? En nuestro proyecto, fíjense, en la carpeta principal UI, o sea, fuera de la carpeta principal UI, en el paquete principal del proyecto, nos creó los fragments, ¿sí? Nos creó el fragment y su viewModel. Bien, ¿cómo hice, Mirta? De la siguiente manera. Abrí acá Mobile Navigation. Luego, una vez que abrí acá en REST Navigation, Mobile Navigation, hice un clic en el botoncito con el signo más, crear destino, elegí fragment
con ViewModel, siguiente, le di un nombre al fragment, sensores fragment, ¿sí? Me aseguré de que estuviese en lenguaje Java y le digo finalizar. Ustedes van a decir finalizar. Yo cancelo porque ya lo hice. Bien, entonces, me generó el fragment y su respectivo ViewModel. Fíjense que el fragment y el ViewModel están en el paquete principal del proyecto. Ya lo vamos a corregir a eso. ¿Cómo lo puedo corregir? De esta manera. Así como nosotros a cada fragment lo pusimos en un paquete, ¿sí? Por ejemplo, dentro de UI pusimos, en la subcarpeta UI nos quedó Gallery y Home, ¿no? O sea que era el del perfil, que esto también lo puedo cambiar el nombre, y el de la lista de películas. Bueno, acá, en el subpaquete UI, puedo hacer esto, clic secundario, New, ¿sí? Package, y le puedo poner el nombre de sensores, ¿sí? Sensores. Enter. Y lo que voy a hacer ahí es, a estos dos elementos, al fragment y al ViewModel, los selecciono y los arrastro ahí a sensores. Refactorizo y ahí quedó. Entonces ya los tengo organizados, ¿sí? En el subpaquete sensores, ¿no? Dentro de UI, el fragment sensores y sensores ViewModel. Bien. Una vez hecho esto, vamos a ir de nuevo al Mobile Navigation. Me voy a parar en modo código y voy a hacer lo siguiente. Fíjense que acá les agregó el fragment, ¿sí? Se dieron cuenta que cuando ustedes en el menú eligen una opción, ¿sí? Si ustedes eligen, por ejemplo, la del menú perfil, en el fragment les sigue diciendo arriba Home. Si tocan el de películas, Gallery, ¿sí? Bien, entonces, si yo quiero que aparezca arriba en la barra de título de este fragment el nombre más representativo, lo que voy a hacer es cambiar, ahí en donde estoy, en el Mobile Navigation, voy a cambiar en la etiqueta label, ahí le voy a poner al primero, el del home, que diga perfil. Al segundo, al Nav Gallery, le voy a poner en label películas. Y a este otro le voy a poner sensores, ¿sí? El que me generó el nombre sensores. Esa etiqueta. Ahora bien, me está faltando agregar esta opción, ¿sí? Me está faltando agregar este fragment en el menú, ¿sí? Me está faltando agregar este fragment en el menú. ¿Cómo hago? Bien. ¿Se acuerdan que en el menú, que es el que figura dentro de la subcarpeta menú en res, el que figura como Activity Main Drawer XML, ahí está nuestro menú. Pero ustedes tienen dos ítems, nada más, el de perfil y el de películas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En Mobile Navigation, nos vamos a copiar este ID, ¿sí? Vamos a copiar este ID y ahí les muestro. ¿Sí? Del fragment sensores, me copio el ID, control C, me voy al Activity Main Drawer y voy a agregar ese ítem. Bien, ¿cómo hago? O copio y pego alguno de los ítems y lo modifico, o pongo de esta manera. Voy a agregar un ítem, ¿sí? Espacio, ID, Enter, y pego ahí el ID que copié del fragment, ¿sí? Del Mobile Navigation. Luego le voy a poner un icon, Android icon, y puedo elegir algún icono. O sea, yo puedo agregar a mi proyecto iconos, que si después lo vamos a ver, o puedo usar alguno de los que ya tengo. Yo voy a poner el slideshow, ¿ven? Que es arroba, draguable, barra, ic-menú, guión bajo, slideshow. Y voy a agregarle ahora un título, ¿sí? Este título es el para que aparezca en la opción, en las opciones del menú.
título, quiero que aparezca en el menú de opciones como sensores, ¿sí? Y cierro la etiqueta item. Guardo los cambios. Y me está faltando algo muy importante, ¿sí? ¿Se acuerdan que la actividad principal, en la que está incrustada en la que está incrustado este menú, tienen un objeto de tipo AppBar Configuration en donde tienen registrados los ID de los fragments, ¿sí? Por los que van a navegar, ¿no? Entonces, puedo hacer lo siguiente. Voy a abrir, ¿sí? De UI, menú navegable, o sea, mi activity, ¿sí? Mi activity, que es el que tiene el menú navegable. Lo abro, busco AppBar Configuration, acá, en este caso lo tengo en la línea 44, y fíjense que yo tengo acá, que voy a navegar por el fragment con ID navhome, el fragment con ID gallery, eso lo tiene, y acá voy a agregar, ¿sí? r.id. Sensores fragment, ¿sí? Fragment con ID, sensores fragment. Ese ID es el mismo que ustedes pusieron acá, en el Activity Main Drawer, y es con el que quedó registrado en el Mobile Navigation, ¿sí? Ese es el ID que ustedes están poniendo acá. Una vez que agregaron esos elementos, lo que vamos a hacer es guardar los cambios y probar, ¿sí? Bien, entonces, hoy vamos a trabajar con lo que es, empezamos con lo que es sensores, puntualmente, esta semana es localización, mapas y sensores. Hoy vamos a trabajar con localización. Con respecto a localización, vamos a trabajar con el GPS. Los chicos que tienen un dispositivo virtual para probar esto, lo más probable es que no reaccione, ¿sí? Pero bueno, van a poder probarlo, ejecutarlo, pero seguramente es probable que no tengan lecturas si el dispositivo virtual no les permite emular un GPS, ¿no? Bien. Con respecto a geolocalización, tenemos la siguiente información. Dice, la localización se encuentra de alguna manera, conectada con los sensores, obteniendo información de 3 dispositivos diferentes, ¿sí? Nosotros podríamos obtener una localización a través del GPS, en donde sería una localización un poco más exacta, o aproximada, utilizando lo que son las antenas de triangulación GSM, o sea, las antenas de celulares, o las conexiones a Wi-Fi, ¿sí? A los nodos de Wi-Fi. Entonces, si obtenemos la localización a través de GPS, es más exacta. La contra que tenemos es que no funciona dentro de los edificios, ¿sí? Mientras que, si obtenemos la localización a través de Wi-Fi o las antenas de triangulación GSM, ¿sí? Tenemos un pequeño margen de error, pero funciona bien dentro de los edificios, ¿sí? Pero bueno, ya en áreas descubiertas, no, ¿sí? En el exterior, zonas urbanas, en zonas alejadas de donde tengo una conexión a Wi-Fi o a una conexión celular, ya no puedo, ¿no? Esos sensores, ¿sí? Nos van a permitir en general acceder a información del entorno que nos rodea. Android, mejor dicho, nuestro dispositivo, ya trae incorporado una serie de sensores. Es decir, que yo, digamos, una vez que compré el dispositivo, uso los sensores que tiene ese dispositivo. Yo no lo puedo actualizar a eso, ¿no? No como una computadora en la que le puedo anexar periféricos, ¿sí? Y si tengo una computadora y le anexo periféricos, ustedes saben que tienen que instalarle al sistema operativo drivers o controladores para poder acceder a esos periféricos. Entonces, si yo a mi computadora le agrego una placa de sonido, tengo que instalarle los drivers o controladores para, desde el sistema operativo, poder acceder a los controles de sonido.
Bueno, acá no pasa eso con dispositivos móviles, ¿sí? Esos periféricos están ya soldados en la placa madre del dispositivo, ¿sí? Generalmente esos sensores son de terceros, es decir, si tu teléfono es Samsung, esos sensores incorporados son de otras empresas generalmente, ¿no? Pero tu dispositivo ya trae, ¿sí? En el sistema operativo, ¿sí? Todo el conjunto de drivers y controladores para que los puedas acceder, ya sea desde alguna aplicación del teléfono o vos como programador también tenés librerías Java que te permiten acceder a esos sensores, ¿sí? De manera nativa, digamos, ¿sí? Para poder acceder a los servicios de geolocalización, ¿sí? Tenemos que solicitar permisos. Nosotros sabemos que tenemos dos formas de solicitar permisos, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo de dos maneras diferentes. Por el manifiesto, pero si esto va a correr en una versión 6 o superior, tengo que escribirlo por código también al permiso, ¿no? Tengo que solicitarlo por código también al permiso, ¿no? Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es pedir los permisos, ¿sí? De localización. Hay dos permisos que deberíamos pedir. Access Find Location es cuando yo quiero que me autorice poder acceder a la localización desde mi teléfono utilizando un medio o un sensor más exacto, como por ejemplo el GPS, ¿sí? Si yo quiero que, si el GPS no está disponible en ese momento, que obtenga el sistema operativo la localización, la aplicación, la localización, a través de las antenas celular o mi conexión a Wi-Fi, el permiso que tengo que pedir es Access Course Location, ¿sí? Que sería cuando voy a obtener la localización a través de sensores que no son tan exactos, ¿sí? Que no es tan exacto como el caso de GPS. Entonces mi pregunta acá es la siguiente. Bueno, ¿en dónde pongo esos permisos? Ustedes ya lo saben, ¿no? Te lo dice ahí la diapositiva. ¿A dónde voy? El manifiesto. Al manifiesto. Entonces, en mi proyecto, ¿sí? Lo vamos a dejar, ¿sí? Abrimos nuestro Android Manifest, sabemos que los permisos se piden fuera, ¿sí? Lo vamos a pedir fuera de Application, y ya tenemos un permiso, ¿se acuerdan? El de Internet. Bueno, acá vamos a agregar corchete acodado y ahí ponemos directamente Access User Permission, y acá ponemos Access, ¿sí? Y ya nos sugiere Access Find Location, fíjense, lo tienen por acá abajo, que es android.permission, ¿sí? Esa sería la URI. Y el otro permiso que vamos a pedir es el de Course Location. Use Permission, ¿sí? Y acá abajo lo tenemos, Access Course Location. Ahí hemos pedido los dos permisos desde el manifiesto, ¿sí? Desde el manifiesto de Android. Deberíamos pedirlos por código, pero por ahora no los vamos a pedir, ¿sí? Vamos a ver qué sucede. Por ahora no los vamos a pedir. Ya tenemos puestos los permisos. Y ahora, ¿cómo continuamos? La teoría. Bueno, ya sabemos que tenemos que pedir los permisos, ¿sí? Sabemos que también deberíamos pedirlos por código. Esta primera parte de localización, yo la voy a saltear porque las librerías que vamos a usar para obtener la geolocalización son estas, ¿sí? Son estas que tenemos acá. Esto es algo actualizado, algo que apareció a partir de la versión 6 en adelante, ¿sí? Algo que apareció a partir de la versión 6 en adelante, ¿no? Es decir, que disponemos de todo un API, de todo un conjunto de librerías para poder acceder a la localización, ¿sí? Antes podíamos usar un Location Manager, ¿sí? Y a través de ese Location Manager acceder al Content Provider del GPS y hacer las lecturas desde allí, ¿está?
¿Qué pasa? Que en versiones más nuevas de Android esto no funciona, ¿sí? No tengo lecturas. Y otra cosa importante es que el proceso de lectura es asíncrono, ¿sí? ¿Qué significa esto? Y que cuando nosotros pedíamos, ¿sí? Supongamos que en nuestro fragment vamos a poner después un botón que se llame leer, ¿sí? Y lo que queremos hacer es que cuando alguien haga clic en el botón leer, nos muestre acá la localización. Latitud tanto, longitud tanto, ¿sí? Entonces, ¿qué puede suceder? Que cuando yo haga clic en el botón, ¿sí? La respuesta del GPS no sea inmediata, ¿sí? La respuesta del GPS no sea inmediata. Entonces, puede suceder que mientras el GPS me da la geolocalización, yo cambié de vista, ya no tengo este fragment y se provocaría un error en tiempo de ejecución, ¿sí? Una excepción. Entonces, ¿sí? Y otra cosa importante es que puede suceder que vos digas, bueno, una vez que tengo el resultado de esa lectura, mostralo recién. ¿Ah? Mientras tanto, yo voy haciendo otra cosa. Razón por la cual se dejaron de usar las lecturas de GPS directamente desde el Content Provider, ¿no? Entonces, para hacerlo, lo vamos a hacer de esta manera. Para hacerlo, lo vamos a hacer de esta manera. Lo primero que tenemos que hacer, dice, es utilizar el API de Google Play Service. Pero, ¿cómo puedo agregar esas librerías? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos, que puede suceder que esta librería ya esté actualizada, ¿sí? Yo les voy a pasar, esto lo puedo escribir en el archivo de Gradle, o se los paso ahora para que ustedes lo hagan. Acá estoy incorporando a mi proyecto las librerías de Google Play Service versión 12. Yo se los voy a pasar por el chat y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? En nuestro proyecto vamos a abrir, fíjense que inmediatamente si están parados en el manifiesto siguen hacia abajo, esto es todo lo que está en la carpeta app, acá está el archivo build.gradle, voy al último implementation, ¿sí? Después, ¿se acuerdan cuando habían implementado lo de Grid? Como habían incorporado las librerías de Grid, bueno, de la misma manera, o de Glide, como quieran llamar, ahí vamos a implementar las librerías del Play Service, ¿sí? GMS Play Service. Una vez que ustedes ponen la librería, le van a decir sincronizar al paquete de Gradle, él se conecta a Internet, descarga las librerías y las incorpora al proyecto. Hace todo el trabajo por ustedes. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, dijimos que en nuestro fragment queríamos que tuviese un botón y que cuando hiciéramos clic ahí muestre en el mismo fragment latitud y longitud, ¿sí? Entonces, ¿qué componentes son estos? ¿Qué componentes serían estos? ¿Qué componentes podrían ser? ¿Podríamos mostrarlo en un text view, profe? Exactamente, ¿sí? Como voy a mostrar, en ambos casos, sería un text view, ¿sí? Sería un text view para los títulos, latitud, por ejemplo, y un text view para que la muestre, ¿sí? Y esto es un botón, ¿no? Bueno, entonces, nada, lo que vamos a hacer es, vamos a construir esa vista. ¿Y en dónde la construyo? ¿Qué archivo abro para construir esa vista? Entonces, voy a modificar esa vista, voy dentro de Res, dentro de Layout, fíjense que ahí tienen su sensor fragment, ¿sí? Fíjense que ese sensor fragment tiene un text view que dice hello. Hello. Si quiero, puedo hacer esto. Ese text view, eliminarlo, me voy a vista diseño y me pongo a construir la vista, ¿sí?
Vayan armándola. Yo acá puedo poner text view. Miren qué problema. Por defecto, ¿qué problema tengo? A ver. Voy a modo código, por ejemplo. Y voy a modo diseño. Fíjense que quiero arrastrar el componente y se vuelve a la esquina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me dicen? Bien, Nacho, es un frame layout, ¿sí? Y bueno, lo ideal sería un constraint layout, ¿no? Constraint layout. Entonces lo que voy a hacer es, estando en vista diseño, voy a hacer un clic secundario acá, en el frame layout, y lo voy a convertir a constraint layout. ¿Ok? Y ahora sí, tengo mi text view. Vamos hasta ahí. Mi text view. Que a este le puedo poner como texto latitud. Recuerden que cuando tengo una localización, son coordenadas, latitud, longitud. Esta es latitud. Voy a buscar otro text view. Voy a poner acá abajo. Debajo de este. Por ahí. Distancia a la izquierda. 52 puntos en este caso. El texto. Longitud. Bien. 2 puntos. Ahora, acá al lado vamos a poner el text view de arriba, a la altura de aquel, izquierda de este, a la derecha, perdón, de latitud. A este le puedo poner el ancho, le podría decir a este match parent, ¿sí? Que todo el ancho, no va a ser todo el ancho. Perdón. Hacemos así. El texto lo puedo dejar así en text view, por ahora, después lo ponen más bonito. Acá vamos a colocar este otro, por lo menos para ver que aparezcan, y después lo ideal es que estén los textos en blanco, ¿no? Con algún subrayado o algo. Pero no, pero así. Una altura. Y debajo de estos vamos a poner un botón. Lo vamos a poner por acá. Vamos a poner debajo de este, centrado a la izquierda, el contenedor, centrado horizontalmente. Entonces, de izquierda y a la derecha lo uno, ahí queda centrado. Abajo. Y a este le vamos a poner de título leer. Bien, como desde código, mi intención es acceder a estos text view para que acá aparezca el dato de latitud, acá aparezca el dato de longitud, y acá a este botón programarle la acción de clic, ¿sí? Entonces le vamos a poner un ID. Al primer text view le vamos a poner como ID tv por text view latitud. A este otro text view, ¿sí? Que multiplique todo. A este otro text view que está abajo de aquel, le vamos a poner como ID text view longitud. Y que modifique el XML. A este botón, que tiene por ID botón 2, vamos a poner pt leer. Fíjense que si me voy a modo código, acá lo tengo. El text view latitud, el text view longitud, el botón leer. Si quieren, pueden compilar y ejecutar esto para ver cómo se va viendo en la vista. Vieron que todas estas primeras veces lo ideal es probar. Entonces,
Lo que deberíamos hacer ahora es acceder por código a estos componentes, principalmente al text view, en donde voy a mostrar la latitud, la longitud, al botón para ponerle el listener, ¿sí? Antes de seguir avanzando, les quería comentar algo. Cuando ustedes ejecutan el código y después hacen alguna modificación, por ejemplo, con algún color, cambiaron algún color, o cambiaron algún título, para no tener que parar y recompilar, directamente pueden hacer un clic acá, en Restart Activity, ¿sí? Y reinicia la activity con los cambios que ustedes hicieron, ¿sí? O sea, si son muy grosos los cambios y necesitan, para que los tengan en cuenta, tienen que recargar todo de nuevo, bueno, o paran y le dicen iniciar, o hacen clic en este botoncito, ¿sí? Que vuelve a correr la app nuevamente. Sí, y habría que pedir por código los permisos, Nacho. Sí. Los permisos los vamos dejando para el final. Los vamos dejando para el final, pero sí tiene razón, Nacho. Bueno, yo quiero acceder por código a estos componentes, ¿sí? Porque en algún momento quiero que desde código se muestre la latitud y la longitud. ¿A dónde voy? ¿A dónde tendré que ir? En este caso, esta vista A está la asociada a una activity. activity. ¿Esta vista está asociada a una activity? No, solo creamos la vista. Claro, está asociada a un fragment, entonces. ¿Sí? Esta vista está asociada a un fragment en lugar de a una activity. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros sabíamos hacer en una activity lo vamos a tener que hacer ahora, acá, en sensores fragment, ¿sí? Y fíjense, miren, en sensores fragment, ¿ven? En el método onCreateView, acá está asociada al fragment, ¿sí? Bien, entonces lo que deberíamos hacer, ¿sí? Lo que deberíamos hacer es lo siguiente. Es crear aquí nuestro debate, ¿sí? Voy a inicializar, ¿está? Pero antes vamos a poner acá como atributos, ¿sí? De nuestro fragment, esos componentes, ¿no? Tenemos de tipo view, view latitud, view longitud, ¿sí? Tenemos el botón de, ¿sí? Ponemos como atributos esos componentes y ahora lo que tendríamos que hacer es por código inicializarlos, ¿sí? Ahora lo que deberíamos hacer es por código inicializar esos componentes. Pero ¿qué pasaba acá en un fragment? ¿Qué necesitábamos tener en el inicializar vista para poder hacer el find view? Creo que no lo tengo nativo acá el find. No lo tengo disponible a ese método porque no es una activity en donde estoy parado. Es un fragment. Hay que referenciar la vista del fragment. Claro, o sea que nuestro inicializar vista recibía un componente de qué tipo acá le decíamos. Chequen los otros fragmentos que ustedes crearon y se van a dar cuenta. Ahí puso un compañero algo en el chat. Un tipo view, ¿sí? Tendría que recibir esto un view, que le llamábamos, ¿qué nombre le poníamos representativo? Roots, exactamente, root. BM era para el view model, lo usábamos, Nacho. ¿Sí? De tipo root, ¿sí? Entonces acá sí podíamos decir que nuestro text view latitud es igual a find view by id r.id.textView latitud. Después,
nuestro test view longitud igual a root punto UID, r.id punto test view longitud y el botoncito leer va a ser igual a root.myUID r.id.pt leer. ¿Sí? Pero bien, ahí inicializamos los componentes. Ya le vamos a poner el listener al botón, pero vamos a completar algunas cositas más. Miren, si yo voy a abrir, por ejemplo, nuestro home fragment, ¿sí? Que era el del perfil. Fíjense las modificaciones que habíamos hecho. Él nos había creado el fragment de esta manera. Había creado un componente view llamado root, y el inflater al hacer inflate, nos devolvía ese root, la raíz, nos devolvía una referencia a nuestro fragment, ¿sí? Y eso se lo pasábamos a la vista. ¿Está? Y acá mismo, en el onCreate, ¿sí? Creábamos el viewModel, ¿sí? No usábamos otro método aparte para inicializar el viewModel. Bueno, eso es lo que vamos a modificar acá en nuestros sensores. Bien, en nuestro onCreateView, ¿sí? Fíjense, acá en el home fragment, vuelvo nuevamente, fíjense cómo inicializa el viewModel. ¿Sí? Les daba creada la línea del viewModel. Yo acá, en el de sensores fragment, él me creó este otro método, ¿sí? El onActivityCreate, que se haga esto una vez que la activity, ¿sí? Fue creada. Acá yo quiero no, que se haga ni bien se infle este viewModel. Una vez que se infle este sensor, este fragment, sensores, voy a inicializar el viewModel. O sea, esta línea que tengo acá, la puse acá directamente. Es más, a este método yo no lo voy a usar. Lo voy a seguir manejando como lo había sugerido primero el menú. ¿Sí? Entonces, en el onCreateView me quedó inicializar el viewModel. ¿Sí? Ahora, otra cosa que teníamos acá era que de tipo view teníamos una variable llamada root, ¿sí? Que era inicializada por el inflate. ¿Sí? Y lo que teníamos que retornar acá era ese root. Entonces así es como lo manejábamos en los demás fragmentos. Creamos el viewModel, inicializábamos root, inicializábamos la vista, después poníamos los observables, llamábamos lo que queríamos del viewModel y retornábamos la vista. ¿Sí? Algo parecido vamos a seguir haciendo, vamos a seguir la misma política en este otro sensor. No nos vamos a marear. Entonces, ya tenemos nuestro viewModel inicializado, que si quiero, lo dejo así, mViewModel, o mb le pongo, mb corta, como ustedes quieran. Bueno, en el inicializar vista, ¿sí? Vamos a hacer el listener. Pero, a ver, vamos a hacer el listener del botón leer. A ver qué tendría que hacer. ¿Cómo sería el listener para el botón leer? leer.set onClickListener, new onClickListener, y acá en el onClick, ¿qué tendría que suceder cuando alguien haga clic en el botón leer? Tendría que llamar a un método. Claro, tendría que llamar a un método, que lo puedo tener acá adentro, también si quisiera, dentro del fragment, que acceda al sensor, y cuando obtengo los datos de latitud y longitud, se los setee a los test view estos, latitud y longitud, ¿no? Pero nosotros dijimos que la buena práctica, en lugar de poner lógica acá adentro, lo haríamos ¿desde dónde esto? Desde el viewModel. Desde el viewModel, ¿sí? O sea que, para que quede claro, lo que tendría que suceder cuando alguien haga clic en este botón, ¿sí? Sí, tendría que leer desde el sensor, pero esa tarea se la vamos a dar al viewModel. ¿Qué quiere decir entonces? Que nuestro viewModel
para ubicarnos un poco más, ¿sí? Nosotros tenemos el fragment que está asociado a la vista y vamos a crear el viewModel. Nuestro viewModel, ustedes dicen, debería de tener un método que se llame, no sé, leer posición, por ejemplo. ¿Sí? Leer posición. Que cuando el usuario en la vista, en el fragment, en la vista, haga clic en el botón leer, el fragment llame del viewModel a ese método, leer posición, ¿sí? Y ahora la vista, ¿cómo se enteraría de esos valores? ¿Qué tendría que tener el viewModel también? Nuestro viewModel, ¿qué debería tener también? Un mutable. Un mutable. ¿Un solo mutable? Un mutable para guardar qué dato. La latitud. La latitud, pero también necesitamos qué cosa. Para leer la longitud. La longitud, exactamente. Depende de los datos que queremos guardar. Claro, necesitamos la latitud y la longitud, Pablo. Entonces, por eso podríamos tener dos mutables, ¿no? Uno para latitud y el otro para la longitud. ¿De qué tipo deberían ser adecuados estos datos? Sí, yo sé que la latitud y la longitud son números, ¿no? Pero yo quiero esos números después setearlos, ¿sí? Yo tendría un mutable para latitud y longitud. Perfecto, lo dejo así. Ahora, esos datos, latitud y longitud, ¿sí? Una vez que cambian del lado del viewModel, la vista, ¿sí? tiene que enterar de que, de que hubo un cambio en latitud y longitud, ¿no? Que cualquier cambio que haya en latitud y longitud lo refresque, ¿sí? Entonces después, lo que vamos a hacer del lado de la vista, del lado del fragment, es poner el observer, ¿sí? Entonces podemos ir tranquilamente a trabajar al viewModel, ¿no? A trabajar al viewModel. A la latitud y a la longitud me la debe volver en un número decimal, ¿sí? Por ejemplo, 60 punto, ¿sí? Me la va a devolver como un número real. Entonces eso nos va a servir para establecer que latitud y longitud, que voy a crear dos objetos mutables de tipo, no sé, doble, para guardar la latitud y la longitud, ¿no? Entonces, vamos a nuestro viewModel, ¿sí? Y vamos a completarnos el viewModel. Después volvemos a la vista, ¿sí? Es más, podríamos haber arrancado directamente desde el viewModel, nada más que yo quería que fueran viendo por qué responsabilidad tendría que tener, ya que desde la activity no vamos a poner ninguna lógica. Bueno, en el viewModel entonces dijimos, deberíamos tener table la data de tipo doble, fíjense que uso mayúscula porque usa la clase wrapper, para la latitud. Y un mutable la data de tipo doble para la longitud. Bien. Hago los get de cada uno, public, que es de tipo la data. Estoy haciendo lo que ustedes ya saben hacer, ¿sí? Get latitud, lo que haría es latitud mutable, o no sé, el nombre que ustedes le quieran poner, yo acá le puse latitud. Si latitud es igual a nulo, entonces vamos a inicializar latitud va a ser igual a nulo, un mutable genérico, y siempre retorna latitud. Así como tengo el get de latitud, vamos a hacer el get de longitud. Esto de copiar y pegar a veces es medio contraproducente, porque por ahí nos olvidamos una letra y fuimos. Acá tengo la data doble, este va a ser get longitud, acá es longitud, y longitud. Si copian y pegan, sean cuidadosos,
¿sí? De modificar todo, porque si no, vamos a obtener datos erróneos. Bien, ahí les paso por el chat. Bueno, ahora tendríamos el leer datos. Va a ser público para que lo pueda usar desde la vista. No se toma nada. Leer posición, dijimos, le vamos a llamar posición. Y acá va a estar la tarea de acceder al GPS, ¿sí? A la localización. GPS, antenas, no sé, de alguna manera quiero obtener la localización, como sea. ¿Sí? Como sea. Esta librería me permite a mí, ¿se acuerdan que yo les decía recién que podíamos usar, acceder usando el Location Manager, un objeto, a través de un objeto de tipo Location Manager, yo podía acceder a la localización, al content provider, o del GPS, o de antena de triangulación, ¿sí? A un content provider en particular. Y por código yo tenía que ver que si no había lectura, bueno, o intentara con las antenas, y si no tenía con la antena, bueno, entonces la librería esta que vamos a usar, él me va a dar la geolocalización, ¿sí? Él solo va a chequear a través de qué medio puede obtener la localización. Si está el GPS habilitado y puede obtener la localización, lo obtiene a través de eso, si no a través de antenas de triangulación, en fin, ¿sí? Esa es la ventaja. Es la ventaja. Y los mapas que vamos a usar son los de Google, pero pueden investigar ustedes alguna otra librería libre, ¿sí? Para incorporar, sí. Sí, a ver, los de mapas, las librerías de mapas son pagas. Sí, en tu aplicación son accedidas por más de 10.000 visitas, ponele. ¿Sí? O sea que nosotros no vamos a tener 10.000 visitas. Si las tenés, genial, pagá. Si vos llegás a crear tu aplicación y tiene 10.000 descargas y visitas tu sitio y tus mapas y lo que publicás, es un éxito, entonces es un pago, yo no sé si es anual. En realidad es anual, pero no sé cuánto. ¿Sí? En cambio, lo de la Play Store, para poder publicar tus aplicaciones, se paga una sola vez. Creo que son $50 y se paga una sola vez en la vida. Para esa cuenta, ¿no? Eso después lo tenemos que investigar. $25. Está bien. Sí, yo sé que no era tanto. Bueno, ahora sí. Antes $25 no era nada. Ahora sí. Siempre fueron algo los dólares. Chicos. Bien. Vamos a dejar acá leer posición. Por ahora en blanco. Vamos a ver cómo accedemos a la geolocalización para cambiarle los valores a latitud y longitud. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es ir al fragment y continuar, ¿sí? Con esto, ¿no? Habíamos quedado acá en el inicializar vista, que cuando el usuario hiciera clic, ¿sí? En el botón leer, ahora sí le podemos decir, bueno, que vamos a llamar del mViewModel punto leer posición. Punto leer posición, ¿sí? Invocamos el método leer posición. ¿Qué va a suceder? Y bueno, que cuando alguien haga clic en el botón leer y se ejecute leer posición, en algún momento vamos a tener lecturas, valores, en latitud y longitud, en los mutables de latitud y longitud. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, en el onCreateView, ¿sí? Después de haber creado el componente View, de haber inicializado el ViewModel, de haber creado el componente View, vamos a poner los mutables, ¿no? Los observables. Entonces vamos a decir a nuestro ViewModel punto getLatitud punto observer, ¿sí? getViewSecretLiveOwner, ¿se acuerdan que acá no poníamos this porque estamos en un fragment? Coma, acá va el observer que voy a crear. Observer. Fíjense que este observer, como el getLatitud lee un mutable de tipo doble, el observer es de tipo doble y me devuelve el onChain doble. ¿Sí? ¿Cuándo se ejecuta este método?
es obvio, ¿no? Pero quiero preguntarlo, a ver si van siguiendo el hilo. ¿Cuándo se va a ejecutar este método onChain? ¿Cuándo se ejecutaría este onChain? Cuando haya un cambio en el mutable. Cuando haya un cambio en el mutable de la latitud, ¿no? ¿Y qué tendría que hacer entonces? ¿Qué tarea tendría que poner acá? Una vez que este doble que recibo acá, este valor doble que recibo acá es la latitud. ¿Qué tendría que hacer con ese dato? Mostrarlo, profe. Mostrarlo. Entonces, a nuestro TextView latitud le digo set text, ¿sí? Y le paso esa variable, a doble. ¿Vieron que dice acá? A doble, esta variable. Pero acá espera un string. Entonces, lo que voy a hacer es concateno comillas vacías. ¿Sí? Así lo transformo en un string. Bien, entonces esto todo se convierte en una cadena. Lo mismo voy a hacer para el de longitud. Model view model punto get longitud punto observer get view lifecycle owner con new observer, ¿sí? Y este onChain se va a ejecutar cuando haya un cambio en la longitud. Entonces, si hay un cambio en longitud, como dijo acá la compañera, al textView longitud, punto, le voy a setear texto, ¿por qué? Por ese doble que recibo como parámetro, y concatenado a una comilla. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Acá, lo que debería faltar, lo que está faltando es exactamente, después de crear el viewModel, después de crear el root, ¿sí? Acá Y vamos antes de llamar a los get. y antes de poner los observables, vamos a inicializar vista. Y que pasamos el root. ¿Sí? Claro, si no, nunca se iba a ejecutar el método de inicialización. Perfecto. Ahí inicializamos la vista, después ponemos los observers, ¿sí? Y retorno ese root. Todo esto me queda en el onCreate. Y acá agregué el inicializar vista, que nos habíamos olvidado. Cuando la aplicación esté funcionando, cuando esta vista esté activa, el onClick este se va a ejecutar solo cuando el usuario haga clic en el botón leer, y estos onChain se van a ejecutar solo cuando haya un cambio del lado del viewModel de estos datos, ¿no? De latitud y longitud. Bien, continuamos. Ya dentro de un rato hacen una pausa. Bueno, entonces, continuando, vamos a hacer lo siguiente. Para poder acceder a la geolocalización, lo primero que vamos a hacer, te lo voy mostrando acá y después lo vamos a hacer por código. Vamos a crear un objeto del tipo Google API Client, ¿sí? Que ese objeto va a ser, dice, el punto de acceso a la mayoría de los servicios de Google Play, ¿no? Por ejemplo, el de geolocalización. Para crear este objeto, tenemos que indicar el API a la que vamos a acceder, a qué servicio de Google Play vamos a acceder. Cuando nosotros creemos el objeto de Google API Client, le vamos a decir explícitamente que queremos el servicio de geolocalización, ¿no? Ahora, tenemos que proporcionar listeners o escuchas para responder a estos eventos, ¿sí? Cuando, si yo estoy pidiendo acceder al servicio de localización, voy a poner un listener, ¿sí? A la conexión. Es decir, voy a poner una escucha para que cuando obtenga lectura de GPS de localización, haga tal cosa, ¿sí? Que si por alguna razón se desconecta, o sea, si apagaron el GPS o entré en una zona en donde no tengo la posibilidad de obtener una localización, ¿sí? O lo desconecté yo manualmente, bueno, un listener justamente a que haga algo cuando el usuario desconecta, ¿no? El servicio. Y otra ante posibles errores.
¿Cómo tengo que hacer? Me dice, mira, vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes se fijan, este código, ¿sí? Este código está puesto para una activity, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer acá en un fragment, ¿sí? Entonces, yo ya vuelvo acá, mira. Vieron que decía, tenemos que crear un objeto de tipo Google API Client y pasarle cuál es el API que vamos a usar. Bien, es decir, que lo que vamos a hacer es algo como esto. Vamos a crear un objeto de tipo Google API Client. ¿Sí? Acá creamos la variable y miren cómo lo creamos al objeto. ¿Sí? Vamos a pasar, vamos a hacer un new de Google API Client.builder y le vamos a pasar como referencia, ¿sí? Le pasamos como referencia el contexto. Segundo, le vamos a encadenar, le vamos a setear a ese API Client, ¿sí? Una serie de métodos, ¿sí? El primer método, fíjense, Enable Auto Manager, ¿por qué tiene this y this? ¿Qué le estoy pasando acá? Dice, en primer lugar, solicitamos con Enable Auto Manager que la gestión de la conexión a los servicios se realice automáticamente, para no tener que, entre otras cosas, que conectarnos y desconectarnos manualmente, ¿sí? O sea, para no tener que hacer que, por ejemplo, si estoy en una activity, hacer que se conecte al servicio cuando está en el on-start y que se desconecte cuando está en el on-stop, ¿no? Ah, entonces quiere decir que el hecho de que acá diga this y this es porque le estoy pasando referencia del objeto en donde estoy, que tiene métodos sobrescritos, ¿sí? Que son los que se van a autoejecutar cuando el servicio esté disponible o no, ¿sí? Ahora, hay otro método que es el connection callback. Acá. ¿Qué pasa con el connection callback? Dice, lo siguiente que hacemos es indicar el listener que se ocupará de responder a los eventos de conexión y desconexión de los servicios, mediante las llamadas a la connection callback. ¿Sí? ¿Qué le paso como referencia? También el mismo objeto. ¿Por qué? Y bueno, porque seguramente el objeto en donde está incrustado este código, ¿sí? Es también un callback, es decir, tiene sobrescrito estos métodos, el onConnected, ¿sí? Y el onConnectionSuspend. Para que yo ponga en el onConnect qué quiero que haga cuando esté conectado al servicio y el onConnectionSuspend qué quiero que haga cuando el servicio de alguna manera se suspendió, por algún error o porque el usuario se desconectó, o porque, el dispositivo se desactivó. Y segundo, ¿sí? A través del método, add API, lo que voy a hacer es pasarle, ¿sí? Recuerden que Google API Client me ofrece varios servicios. Yo le voy a pasar a qué servicio, a qué API quiero acceder. En este caso le voy a poner así, a la de localización, y entonces basta con que ponga locationservice.api, ¿sí? Entonces de esta manera, él sabe que va a usar acceso a localización a través de cualquiera de sus medios, de los medios disponibles. GPS, en primer lugar, si no está disponible el GPS a través de conexión a las antenas de celular o a través de conexión Wi-Fi. Y luego, al hacer .build, se construye el objeto API Client. Muy lindo. Bueno, vamos a ver este pedacito. Yo ya les voy pasando el pedacito de código, ¿no? Vamos a probar esto. Si vamos a probar crear nuestro objeto API Client. Ah, para que yo no lo tengo. No está como editable, está para que lo copie directamente. Lo tipé. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos? ¿Dónde tendría que hacer eso? ¿En dónde tendría que hacer esto que tengo acá en la presentación? ¿En dónde tendría que hacer el acceso a la instanciación de la instancia, crear instancia de Google API Client? Claro, Leandro, en el ViewModel, ¿sí? En el ViewModel. Bien. En el método leer posición. En el método leer posición. Esa sería una buena idea, ¿sí? En el método leer posición. Por lo menos por lo pronto, lo haríamos de esa manera.
Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a nuestros sensores ViewModel, ¿sí? Y voy a hacer esto. Voy a crear acá un atributo de tipo Google API Client. ¿Sí? Voy a poner API. Así. Fíjense, me deja declarar una variable de tipo Google API Client porque ustedes importaron la librería de Google Play Service. ¿Sí? Si no, no podría. Puedo instanciar objetos de este tipo porque importaron la librería. ¿Sí? Entonces lo que hice fue, como atributo, en mi ViewModel agregué un objeto de tipo Google API Client. Vamos bien hasta ahí. Ahora lo que voy a hacer es, en el leer posición, ¿sí? Hacer lo que dice acá. Vamos a inicializar la variable. API Client, ¿sí? Yo puedo hacer esto. Restaurar acá, ahí para verlo. Y vamos a ir por partes. Fíjense, dice Google API Client es igual a, y ahí voy a hacer el new. Google API Client, perdón. API Client.builder, ¿sí? ¿Y qué espera Builder? ¿Qué espera el constructor de Builder? Referencia de, a ver, control clic. Fíjense, Builder necesita referencia del contexto, ¿sí? Necesita el contexto. Y a ver, ¿cómo sería esto? Yo estoy en el ViewModel. A ver, get, no tengo get application context, pongo this, tampoco, porque este es un ViewModel, no tiene información del contexto, porque es más, no tiene ninguna referencia de la vista. ¿Sí? ¿Y cómo hago, por ejemplo, desde el ViewModel para poder tener una referencia del contexto? Porque puede suceder que me interese desde el ViewModel tener referencia del contexto para desde acá iniciar un servicio o para desde acá llamar a otra activity. ¿Cómo puedo hacer eso? Muy sencillo, chicos. Lo que vamos a hacer es... sí, sí, podría, pero si yo le paso el contexto desde la activity es peligroso, porque si yo desde acá, ponele, ¿no? Si yo desde acá, desde el fragment al método, ¿sí? Leer posición, le paso la referencia de contexto, ya lo estaría casando el ViewModel con la vista, ¿sí? Y la idea es que desde acá, desde el ViewModel, no tenga ninguna referencia a la vista, ¿sí? ¿Y cómo lo puedo obtener? De esta manera, cuando crean la clase, ¿vieron que acá dice Extend ViewModel? Vamos a modificar esto. En lugar de decirle que extienda de ViewModel, vamos a decir que extienda de Android ViewModel, ¿sí? Android ViewModel. Pero me da error ahora. Bueno, miren, lo que le vamos a decir acá es que tenemos que implementar un constructor. Y observen esto. Me genera automáticamente un constructor que el mismo sistema operativo le va a pasar, la misma máquina virtual, mejor dicho, le va a pasar la referencia de la aplicación desde donde se está ejecutando este ViewModel, ¿sí? Ese application tiene información acerca del contexto, acerca de la activity que lo inició, acerca de acerca de cuál es el componente que inició este ViewModel, ¿no? Sí, bueno, pero ¿y ahora cómo hago esto? Bueno, podés hacer lo siguiente. Fíjate que este constructor recibe una application y ese application se lo pasa al padre, ¿no? Pero yo necesito tener acá el contexto. Necesito tener por acá referencia, necesito tener referencia del contexto, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Así como agregamos nuestro API Client, vamos a agregar la variable context, ¿sí? Y miren cómo la inicializamos. Podemos hacer esto. Desde acá adentro, decir que el contexto va a ser igual a application, ¿sí? Punto get application context, ¿sí? Y ahí obtengo el contexto.
Bien, una vez que declaramos la variable de tipo applyClient, ¿sí? Ahora sí, al constructor de builder le podemos pasar el contexto, ¿sí? Context, que es la variable atributo que ustedes declararon acá arriba, y que la inicializaron acá en el constructor de esta manera, ¿no? Application.getApplicationContext. Bien, pero bueno, esto así no me genera un objeto de tipo Google ApplyClient. Tengo que hacer build para que esto funcione, ¿no? Pero todavía no termina esto. ¿Sí? No vamos a poner punto y coma. Vamos a ir encadenando ahora lo siguiente. Bueno, a eso, punto, ¿sí? Y se acuerdan que teníamos que llamar el Enabled Auto Manager, ¿sí? Enabled Auto Manager. Y le paso, fíjense, me dice, ¿vos manejás acá el On Connection File Listener? Es decir, ¿vos manejás qué pasaría si la conexión falla? O si la conexión llegase a suceder también, si llega a funcionar. No. O sea que si yo le pongo this acá, ¿sí? Y acá también, porque manejaría, esta misma clase se encarga de manejar qué pasa si la conexión falla, si se desconecta. Si le pongo this, es porque le quiero decir que este objeto, ¿sí? es de ese tipo. ¿Sí? Sí, ese objeto es de este tipo que está esperando, de tipo OnConnectionFileListener. No, pero este no es ConnectionFileListener. Ah, entonces, pará, me está faltando algo más. ¿Sí? Voy a tener que crear esos objetos listeners, un listener, para que reaccione cuando la conexión falle. ¿Sí? Bueno, mira, para no complicarte la vida, para no crear una clase interna y redefinir esos métodos, ¿sí? ¿Cómo hago para que muestre el tipo requerido ahí? Cuando me acerco al constructor, en lo que está rojo, ahora no me lo hace, ¿ves? Ahí yo me acerco y ahí me dice, ¿ves? Hice clic y me acerco. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Como esta clase, ¿sí? Aparte de ser un ViewModel, le voy a decir que sea un listener, ¿sí? Sea un OnConnectionListener también. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Le vamos a agregar, ¿sí? Algo que yo les mostré acá al comienzo, le vamos a agregar esto, le vamos a decir que implemente estas interfaces. Perdón. Acá. Le voy a decir que mi ViewModel, aparte de mi clase, aparte de extender ViewModel, le voy a decir implement, y acá les paso. Implement, ya se los corrijo y se los paso bien. Google API Client On Connection File Listener, coma, y Google API Client .on Connection Callback, ¿sí? Lo que me está diciendo ahora acá es, bueno, si implementás esas interfaces, tenés que implementar los métodos que esas interfaces proponen. Implementar métodos. ¿Qué voy a implementar? El onConnect, el onConnectionSuspend y el onConnectionFile. ¡Pum! Y ahí me lo genera. Muy lindo. ¿Y ahora qué hago? Acá te lo paso por el chat. Acá. Fíjense, para los chicos que vean el video, es Google API Client.onConnectionFileListener. Esa es una interfaz. Coma, la otra interfaz que voy a implementar está dentro de Google API Client y se llama Connection Callback. Ahí les paso. Una vez que dije que implemento esas interfaces, esto no va a compilar hasta que yo no le diga que implemente los métodos que esa interfaz propone. ¿Sí? Y acá están. Los métodos, ¿sí?, que esta interfaz propone son onConnect y onConnectionSuspend. ¿Sí? Cuando yo le digo acá que implementa onConnectionCallback, me obliga a sobreescribir esos dos métodos., ¿sí?, Connector y el onConnectionSuspend.
Cuando le digo acá que implemento la interfaz onConnection file listener, me obliga a que sobrescriba, implemente el método onConnectionFile. ¿Sí? Entonces, volviendo ahora acá, creé el builder, le pasé el contexto. ¿Qué pasa acá? El método setEnableManager, setEnableAutoManager, el primero que espera, con el control clic acá, a ver, espera, Manager, espera espera un fragment activity y espera de este lado un onConnectionFileListener. Entonces no es que el primer parámetro acá bien, este método EnabledAutoManager recibe dos parámetros. Desde el activity o fragment donde lo estoy llamando, no. Estoy en ViewModel, entonces, por lo pronto, nada. Y después le paso, ¿sí? ¿Cuál es el objeto que es de tipo onFileListener, ¿sí? Que es del tipo onConnectionFileListener, que es el que va a manejar el evento, en el caso de, que es el que va a manejar el evento de falla de conexión. Le pongo this porque este objeto, ¿sí? Aparte de ser un ViewModel, implementa la interfaz, ¿sí? Y por ende, me hace sobreescribir el método onConnectionFile, ¿sí? Que ya vamos a ver qué pondríamos ahí. Bueno, el otro método, ¿sí? El otro método que vamos a mencionar, vamos a llamar, es el addConnectionCallback, ¿sí? Le vamos a agregar los callbacks de conexión. El ConnectionCallback, ¿sí? Ese método ConnectionCallback espera que le pase referencia del objeto que implementa la interfaz onConnectionCallback, que tiene dos métodos. Uno que se va a ejecutar cuando sucede la conexión, que es el onConnect, y el otro que se va a ejecutar cuando la conexión falle, ¿no? O se suspenda por alguna razón. Entonces, cuando hacemos la llamada acá, punto, onConnectionCallback, ¿sí? Paso también como referencia este objeto. ¿Por qué? Porque este objeto, vuelvo a repetir, aparte de ser un ViewModel, es un ConnectionCallback, ¿sí? Por eso es que les hizo, como decía recién la diapositiva ahí, redefinir estos dos métodos, el onConnect y el onConnectOfSuspend. Bien. Punto. Y continuamos. Ahora le tengo que decir cuál es el API que voy a usar. Entonces, invoco acá el método API, ¿sí? El API que voy a usar es de location services.api, ¿sí? El API de servicios. Punto, encadeno, punto, build. Cuando se ejecuta el método build, crea el objeto de tipo API client, ¿sí? Pero, ¿y qué pongo acá en el onConnect? ¿Qué pongo en el onConnect? Bueno, ahí evidentemente lo que debería poner es, bueno, que cuando se conecte, obtenga la localización, ¿sí? Cuando se suspenda, avise de alguna manera que no hay lectura, y cuando falla, también de la misma manera, ¿sí? Avise que falló por alguna razón. Entonces acá, fíjense lo que hacemos. En el onConnect, ¿sí? En el onConnect, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un objeto de tipo food location, ¿sí? Food location provider client.
¿Cómo lo creo? Invocando al objeto Location Service, que está en el API de Location Service, que es la que acabo de usar. Invoco el método getPutLocationProviderClient. ¿Qué hace esto? En definitiva, lo que va a hacer es, por debajo, hace lo que aparece en la diapositiva, con el modo antiguo de hacerlo, de pedirle al Location Manager que acceda al Content Provider de GPS, si hay localización por GPS, si hay conexión por GPS, si está el GPS disponible, o acceda a las antenas de triangulación, en el caso de que no. Y con ese PutLocationProvider, ¿sí?, invoco el método getLastLocation. Esta llamada al método getLastLocation me devuelve la última localización leída por el GPS o por alguno de los sensores de localización. Pero en lugar de darme latitud y longitud, me lo devuelve en un task, me devuelve una tarea de tipo location. ¿Cómo una tarea? ¿Qué sería esto? Y esto sería un callback, esto sería un observable, ¿sí?, parecido a lo que hacíamos con los observables, que me va a permitir hacer ¿qué cosa? Lo que me va a permitir, ¿sí?, es ponerle un listener, ¿sí?, ponerle un observador, si se quiere, para que cuando, después de invocarse el método getLastLocation, obtuve la localización, ejecute el método onSuccess, que es el que va a recibir la localización, ¿sí?, y de esa localización tomo la latitud y la longitud. Ah, pero pará. Vamos despacito. Este onConnect es el que se va a ejecutar cuando hay conexión. Sí. Y hay que crear un objeto del tipo PutLocationProviderClient, ¿sí?, invocando un Location Service. Bien. Entonces vamos despacio. GetPutLocation. Vamos a hacer por partes. Vamos al onConnect. Este método, onConnect, vuelvo a repetir, es el que me generó cuando dije que implementaba la interfaz Connection Callback, ¿no? Bien. Bueno, entonces, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el onConnect, que se va a ejecutar una vez que hubo acceso a alguno de los sensores, vamos a crear una variable de tipo fíjense que cuando ponen las primeras letras se los escribe. PutLocationProvider. PutLocation. Igual, como la instancia de Location Service, ¿sí?, punto, get fusion location provider client, punto y coma. ¿Qué espera acá que le pase a este método? A ver, control clic. Espera que le pase el contexto. Y yo tengo la variable context, por eso la puse como atributo, ¿no? Acá ya creé el PutLocation. Ahí yo se los paso por el chat. En el onConnect. Ahí creé el PutLocation. Genial. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahora con ese objeto, PutLocation, pido la localización. Entonces, con ese objeto, PutLocation que creé acá, fl, punto, ejecuto el método getLastLocation. Le digo, dame la última localización. Pero él no me devuelve un latitud y longitud, o un location solo, me devuelve una tarea de tipo location. Entonces lo que voy a hacer es, guardo esto en una variable de tipo task, location, el nombre que quiera, ¿no? Porto al enter, porto location, al enter, porto task. Retroceso. Ventana menú navegable, C2 users inversa. Bien. Elemento de menú, detener grabación. Elemento. Cuando hago esto, me pide ahí, ¿sí?, que pida los permisos. Puedo ir al foro, buscar la rutina de permisos, si no, directamente lo hago acá, para un permiso rápido.
le pido acá directamente que agregue el chequeo de permisos. ¿Sí? Cuando me genera la selección con el check self permission, acá espera referencia al contexto. Por defecto me pone this, pero no estoy en una activity ni en un fragment, entonces context. ¿Bien? Y continúo. Acá puedo continuar. ¿Qué otra cosa me da error? Cuando acá este otro this. Me aseguro de que esto no tenga error de compilación, ¿no? Bueno, ahí tengo ya pedido el permiso, pedí la última localización, pero yo no la tengo ahí nomás, a la última localización. ¿Sí? Quiere decir que yo le puedo decir a este task, punto, ¿sí? A este task, punto, ponerle un listener para que cuando esté lista la localización, me la dé. ¿Y cómo le pongo un listener? Fíjense, invocando el método este, add on success listener. ¿Sí? Es como si al botón ustedes le pusieran un listener, así como al botón le ponen un listener, para que cuando alguien haga clic sobre él, responda con alguna tarea que ustedes quieran. Bueno, acá le digo a la tarea, add on success listener, ¿sí? Y ahí espera un objeto del tipo on success listener. ¿Sí? Entonces hago new on success listener, enter, y automáticamente, igual que con el botón, me genera todo el código. Me genera la clase anónima del tipo success click listener, ¿sí? Que va a recibir un location, y que cuando reciba el location se ejecuta el método onSuccess. ¿Sí? Bueno, y acá tengo la localización, o sea que cuando se ejecute este método, ¿sí? El location ese trae información, fíjense, location punto, trae información acerca de la latitud, get latitud, y tengo información acerca de la longitud. ¿Sí? Son valores de tipo doble, como habíamos dicho. Ahora, entonces, ¿qué tarea sería la que yo tengo que poner acá dentro de este onSuccess? ¿Cuál sería la tarea que yo tendría que poner acá? ¿Mm? Una vez que se ejecute el onSuccess, es porque hubo una lectura, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer es decirle directamente al mutable latitud, ¿sí? Punto, pero en lugar de usar el método setValue, como yo estoy acá, ¿ven? En un listener, en un hilo secundario, esto, ¿sí? Este es otro objeto, ¿tá? Que se va a instanciar paralelo a este hilo, al hilo en donde va a estar corriendo el viewModel. No puedo usar el setValue, ¿sí? Uso el método postValue, cuando estoy en un hilo. Y ahí le paso de la localización, punto, la latitud. Le pido la localización, get latitud. Y de la misma manera, hago con la longitud, post location, punto, get longitud. ¿Sí? Guardo los cambios, compilo y ejecuto. Entonces, para que esto compile, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar, para que esto funcione, vamos a agregar en el main activity, la de login, el permiso de access find location, ¿sí? La rutina de permiso corto. Después lo vamos a ir perfeccionando un poquito más. Acá es under manifest permission, punto, access find location. Esta rutina es la que vamos a poner en el onCreate directamente después del set content view. Del onCreate en la activity donde tengo login, ¿sí? Esos son los permisos. Ahora, en el viewModel
Vamos a dejar ese if que se autogeneró, que autogeneramos, porque ¿qué va a pasar? Si no están los permisos otorgados, directamente se va a ir, ¿sí? Esta rutina no me va a pedir los permisos. Si no están, se van. No ejecutaría las líneas siguientes. ¿No están? Se van. Pero ¿qué pasa? Si yo los pongo en la activity, ni bien se inicie el login, me va a pedir el permiso. ¿Tá? Entonces ya cuando lo necesite el viewModel, ¿sí? Si no están es porque el usuario realmente no quiso usar, no quiso acceder, no quiso autorizar el uso de geolocalización. ¿Estamos? Entonces ahora sí, prueben, porque había dos errores, dos cosas que sacamos. Del viewModel también sacamos, cuando construimos en el método leer posición, ¿sí? Sacamos el add enable, el método enable auto manage. Lo sacamos porque necesitamos pasar referencia del activity. No podía ser un valor nulo, ahí tienen la decoración. Entonces lo vamos a sacar. Y solamente vamos a agregarle el listener del callback de conexión y el API que vamos a usar. Por ahora sí quiero chequear a ver si con eso que teníamos hasta ahí funciona. Y hago una pasada por todo el código. Bien. Vieron que al API Client no le pusimos, ¿sí?, el método enable auto manager, ¿sí? ¿Se acuerdan que ese método era el que nosotros usábamos para que se conecte y se desconecte automáticamente del servicio? Como no lo pusimos porque necesitamos la referencia de la activity y estamos en el viewModel y no queremos, ¿sí?, no tenemos una activity, lo tenemos que hacer nosotros manualmente. Lo que tenemos que hacer manualmente es, después de crear el objeto API Client, decirle connect, porque si no, nunca se va a ejecutar el método onConnect, ¿sí?, cuando esté el servicio disponible, ¿sí? Y eso debería ser todo. Entonces, voy a hacer un recorrido por cómo me quedó sensores viewModel. Sensores viewModel, extiende de Android viewModel, implementa, ¿sí? Y no hace falta ahora que implemente el onConnection File Listener. ¿Por qué? Porque yo no voy a usar ese enable, que es el que decía en la diapositiva. Solamente le digo que implemente Connection Callback, ¿sí? Creo que no rompí nada. ¿Qué está pasando acá? Está bien. Entonces, si saco y solamente le digo que implemente Connection Callback, tengo que redefinir solamente dos métodos. El onConnect, ¿sí?, y el onConnect suspend, ¿sí? Acá, el onConnection File, no lo redefino porque no estoy implementando la interfaz onConnection File. En el onConnect suspend, ¿sí?, este se va a ejecutar, así como el onConnect se va a ejecutar ni bien esté disponible el servicio, el onConnect suspend se va a ejecutar cuando el servicio no esté disponible. Entonces, yo podría poner acá un mutable más, que sea mensaje, por ejemplo, cosa de que cuando falle la conexión, se setese string con error de conexión o conexión suspendida, para que en la vista avise que no está disponible la localización, ¿no? Entonces, vuelvo para atrás, tengo mi clase de sensores viewModel que extiende de Android viewModel, implementa solamente de Google API Connection Callback. Tiene dos mutables de tipo doble para la latitud y la longitud, la referencia a Google API Client y el contexto. Como nuestro viewModel extiende en lugar de viewModel de Android viewModel, nos pide que redefinamos el constructor, que pongamos explícitamente un constructor que recibe una application. Nosotros aprovechamos ese application para obtener nuestro contexto.
Después tenemos los get de los dos mutables y el leer posición. El leer posición, que es el método que se va a encargar de obtener la geolocalización, lo que hace es crea un objeto de tipo API Client de esta manera, al método builder le pasamos el contexto, le agregamos los callbacks de conexión, es decir, los métodos que se van a ejecutar cuando la conexión esté disponible o no. Le decimos que el objeto callback que se va a encargar de eso es este mismo, porque, vuelvo a repetir, aparte de ser un Android View Model, es un connection callback. Y le pasamos el API de conexión. Luego hacemos un punto build para generar el API client. Pero tenemos que imponer el método connect, porque si no, nunca va a iniciar el servicio, ¿no? Yo lo puedo sacar, yo pongo esos logs para el bien. Entonces, el onConnect, el onConnected se va a ejecutar una vez, ¿sí? Después de que se invoque el método connect, desde acá, desde el leer posición, ¿no? Se ejecuta el método connect, la máquina virtual chequea de si hay disponibilidad de alguno de los sensores de conexión. Si hay disponibilidad y se puede conectar, invoca el onConnect. El onConnect, ¿sí? Cuando se ejecute el onConnect, lo que hacemos es lo siguiente. A través de Location Service y de la invocación del método getFoodLocation, obtenemos un objeto de tipo FoodLocationProvider, a través del cual nosotros vamos a después poder obtener la última localización. Solo que para poder... para que vean todo el código. Para que puedan obtener la última localización, yo voy a borrar esto de los permisos para que vean qué pasó. Para poder obtener la última localización, lo que hacemos es, de esa referencia, FoodLocationProvider, getLastLocation. Esto nos devolvería, en lugar de la última localización, un objeto del tipo taskLocation, pero para poder usar este método necesito los permisos. Necesito chequear antes si están los permisos de AccessFindLocation. Hago clic en el botoncito rojo, agrego el chequeo de permiso, ¿sí? Se agregan estas líneas a las que, si ustedes ven en la parte de atrás del video, habíamos visto que poníamos, acá está la referencia del contexto, que en nuestro caso lo tenemos en la variable context, y bueno, ahora a través de ese objeto task, le asignamos un listener para que cuando suceda una lectura de localización, invoque el método onSuccess y modifique los valores de los mutables de latitud y longitud. Como estoy dentro de un hilo, si se quiere, en lugar de usar los métodos setValue, usamos los métodos postValue, ¿sí? Y le pedimos a esa localización, ese location, que nos dé la latitud, que lo ponemos al mutable de latitud y lo mismo con longitud. ¿Qué debería hacer? ¿Cuándo se ejecutaría el onConnection suspend? Y en el caso de que ya no esté disponible ningún servicio de localización, de geolocalización, se ejecutaría esto. Lo normal es que acá haya un TOAS que muestre, ¿sí? Pero lo puedo hacer de acá, al TOAS, pero lo ideal es que no mezcle los campos, ¿sí? Que acá no muestre nada por pantalla, ¿sí? No muestre nada en la vista, ¿sí? Entonces, lo bueno sería tener un mutable con un string mensaje, por ejemplo, cosa que desde la vista, cuando se desconecte o se suspenda la conexión, nada, lo visualice, ¿sí? Con esos cambios que hicimos, todo esto debería funcionar.